Sobre la representación, creo que hay que llamarla por su nombre. Me parece un sobreagandalle, un fraude a la Constitución, una forma falaz de interpretar el espíritu de la Constitución y de lo que dice el artículo sobre la sobrerepresentación. El López Obradorismo está demostrando ser una versión remodelada del priismo, pero con más respaldo electoral y con menos autocontención. Y no me refiero a una cantaleta que diga Denise, sino una cantaleta en general de la oposición. Lo que señalan es que Morena, el PT... Perdón, yo no represento aquí a la oposición. Yo estoy representándome a mí misma y no hablo a nombre de ningún partido. No me metas en esta bolsa, te lo pediría muy respetuosamente. Muy bien, como Denise dice a nombre propio y sin representar a nadie, y también lo dice en esos términos la oposición, Morena, no, PT y el Verde... Millones de votantes, yo no. Yo soy un analista, punto. Muy bien. Lo que Denise dice como analista independiente, y por cierto, esto que voy a decir también lo repite la de oposición, ojalá pueda escucharlo antes de negarlo. No me refiero a una cantaleta que diga Denise, sino una cantaleta en general de la oposición. Lo que señalan es que Morena, el PT... Perdón, yo no represento aquí a la oposición. Yo estoy representándome a mí misma y no hablo a nombre de ningún partido. No me metas en esta bolsa, te lo pediría muy respetuosamente. Muy bien, como Denise dice a nombre propio y sin representar a nadie, y también lo dice en esos términos la oposición, Morena, no, PT y el Verde... Millones de votantes, yo no. Yo soy un analista, punto. Muy bien. Lo que Denise dice como analista independiente, y por cierto, esto que voy a decir también lo repite la de oposición, ojalá pueda escucharlo antes de negarlo, es que Morena, el PT y el Verde ganaron 55% de los votos en la elección del pasado 2 de junio y que con eso el INE les pretende dar el 74% de las curules en la Cámara de Diputados. Entonces la gente se pregunta, haciendo una simple resta, ¿cómo es posible que Morena y compañía vayan a tener 19% más de representantes de los que les dimos mediante el voto? La respuesta que le da Denise como analista independiente sin representar a nadie y también la oposición es: están haciendo trampa. Esto es un agandalle. La respuesta verdadera es que nuestro sistema político de representación en Cámara de Diputados es mucho más complejo de eso. Nuestro sistema político de representación en Cámara de Diputados no responde a un sistema de representación pura, sino es un sistema híbrido, mixto, y tiene precisamente una explicación histórica. Recordemos esos tiempos que tanto nos recuerda Denise, los tiempos del viejo PRI, en donde era el partido único, inclusive llegando a la elección presidencial con un solo candidato sin oposición. Y en esos tiempos, como era absolutamente vergonzoso salir a la opinión internacional a decir: López Portillo tuvo el 100% de los votos, tenemos el 100% del Congreso, empezaron a buscar cierta legitimidad democrática abriendo las puertas a la oposición. Entonces eso implicaba no solo ayudar a otros partidos a llegar eventualmente al poder, sino también abrir el Congreso. Eso era particularmente complicado en los distritos porque independientemente que un partido minoritario tuviera, no sé, un 30% de votos, el PRI solía ganarlo todo. El PRI solía ganar en cada uno de los distritos electorales un 70%, por las buenas o por las malas. Lo que implicaba en nuestro sistema político en aquellos tiempos que las minorías no estuvieran representadas. Aun cuando hubieras ganado el 30% de los votos, no te tocaba un solo diputado de mayoría relativa, ¿no? Porque no habías ganado el 70% que sí había ganado el PRI. Entonces, lo que sucede es que los partidos de izquierda proponen crear una nueva especie de diputación que son los que conocemos como diputados plurinominales, los pluris, que corresponden a una representación proporcional. Si tú tuviste ese 30%, no obstante el PRI te ganó el 70%, te va a tocar algo de representación. Es por esa explicación histórica que en México hoy nos podemos atrever a decir que no tenemos un sistema de representación pura, sino un sistema híbrido.
Ahora, es cierto lo que dice Denise, que en el pasado esta representación proporcional fue utilizada por muchos partidos, particularmente por el PRI y por el Verde, ahora doy algunos ejemplos en términos históricos, para tener más diputados, para estar sobre representados. Es por eso que en 1996 se hacen dos cosas. Se establece en la Constitución que ningún partido puede tener una representación mayor al 8% y se establece en una legislación secundaria, en el COFIPE, en el mismo 96, que ese 8% se va a contar por partidos y por coaliciones. Esa legislación secundaria que establecía que partidos y coaliciones podían sumar ese 8%, se eliminó en 2007. Tan se eliminó que en elecciones previas, 2012, 2015, 2018, coaliciones se han beneficiado de esta sobrerepresentación por encima del 8%. En 2012, el PRI y el Verde la superaron por muy poquito, por 0.02, por eso no fue un gran escándalo. En 2015, también el PRI y el Verde lo superaron de tal forma de que el PRI y el Verde habían obtenido un 40.3% de los votos y obtuvieron 50% de diputados. En 2018, la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lo empieza a superar por números mucho más importantes, 16%. Hoy tenemos un 19%. Entonces, independientemente si nos gusta o no la agenda de Morena, lo que a Morena va a realizar con su mayoría legislativa, lo cierto es que hoy las disposiciones aplicables, tanto la Constitución como el Acuerdo General del INE del 2023, por cierto, aprobado por todos los partidos, señalan que así como lo propone este último dictamen del INE, íbamos a repartir los diputados de representación proporcional, porque ¿cómo funciona? Como van en coalición, Morena, PT y el Verde, el INE les pregunta a la coalición, oye, en caso de ganar el diputado de representación proporcional que corresponde a ese distrito, pues no te puedo dar los 3, ¿a quién quieres que se lo dé? Y eso es lo que conocemos como el famoso siglado. Morena, en su convenio de coalición, señala, si yo, Morena, PT y Verde, ganamos este distrito, lo voy a asignar al PT, a Morena o al Verde. Además, cumpliendo con un tema de afiliación efectiva. No es verdad tampoco este dicho de que Morena está utilizando al PT o al Verde para colocar a sus propios cuadros como si fueran cuadros de otros partidos. Lástima que se nos haya acabado el tiempo porque me quedo con ganas de responderle a Vanessa todos los ejemplos que ella da de jueces que han actuado mal. Tiene razón. Y yo recuerdo haber estado sentada junto a Lidia Cacho el día que la Suprema Corte desechó su caso en una injusticia mayor, pero desechó su caso por el voto que se dio en contra de Lidia Cacho de Olga Sánchez Cordero, por la presión política que recibió. Ese es el tema, o sea, el Poder Judicial falla por las presiones políticas que se le colocan encima. Y esta reforma no resuelve el problema de la presión política. Lo único que hace es entregar al Poder Judicial a Morena con la posibilidad de que, la claridad absoluta de que la presión política va a venir del partido en el poder. Sobre la representación, creo que hay que llamarla por su nombre. Me parece un sobreagandalle, un fraude a la Constitución, una forma falaz de interpretar el espíritu de la Constitución y de lo que dice el artículo sobre la sobrerepresentación. El López Obradorismo está demostrando ser una versión remodelada del priismo, pero con más respaldo electoral y con menos autocontención. Lo que la sobrerepresentación está buscando es un objetivo claramente político. El presidente quiere dejar todo armado antes de irse a la chingada, como llama su rancho,
y que su partido pueda aprobar el plan C sin obstáculos, y eso requiere mayoría calificada en el Poder Legislativo y la va a obtener vía la sobrerepresentación. A mí me parece, y a muchos expertos, abogados, constitucionalistas, obsceno que la fuerza política que obtuvo 54% de la votación pretenda agandallarse 73% de las curules y dejar a la oposición con solo el 27%. Y no es que yo apoye a la oposición, a esta oposición, a este PRI o a este PAN, pero yo le preguntaría a Vanessa y al auditorio, los que apoyan la sobrerepresentación, si estarían dispuestos a aplaudirla si el resultado hubiera sido que el PRI hubiera ganado con 54% de la votación y pretendiera agandallarse el 73% de las curules. Y seguramente Vanessa me va a decir que esto representa la voluntad del pueblo, 36 millones de votos, se merecen la sobrerepresentación porque el PRI se valió de ella en el pasado y ellos pisotearon también el espíritu de la Constitución, entonces Morena ahora se vale que también lo haga. Y creo que esos argumentos están borrando los orígenes históricos de por qué había por qué hay límites a la sobrerepresentación, y esos argumentos históricos, y siempre me remito a la historia, porque aquí se busca borrarla. ¿Cuál era la finalidad de ponerle un tope a la sobrerepresentación? Asegurar que el partido mayoritario, el que fuera, hoy es Morena, en el futuro podría ser un partido de ultraderecha. Y lo que se buscaba con el tope a la sobrerepresentación era preservar la pluralidad política, evitar que una sola fuerza política pueda modificar por sí sola la Constitución. Y es cierto que durante años casi todos los partidos en alguna medida buscaron violar los límites de la sobrerepresentación. O sea, todos han sido gandallas a través de coaliciones con los cuales los partidos pequeños postulan a candidatos que militan en partidos grandes y los primeros inflan artificialmente sus triunfos y los segundos no rebasan el tope constitucional. Y actualmente lo que están haciendo Morena, el Verde y el PT ahora con el dictamen que se va a discutir en el INE y que el INE va a avalar es reproducir esa estrategia muy burda, pero con esteroides, y quienes la defienden están avalando, por ejemplo, que el fársico Partido Verde, el Verde, que ha sido el partido quizá más sancionado por la violación a la legislación electoral, se convierta en la segunda fuerza legislativa, a pesar de no haber ganado eso en las urnas. El electorado no lo dispuso así.